alegra cuando te veo y me guía y me conforta y soy feliz. No soy perfecto, solo intento serlo y lo siento así porque nació dentro de mí. Soy tu instrumento, Señor, para quien sufre. Soy tu instrumento también, para guiarlos a ti y que tu voz se escuche fuerte en este corazón, porque la fe florece allí. Buenas noches, América, otra vez de acá de los estudios de la radio para comenzar un nuevo programa, y vamos a hacer saludando a nuestra Madre Santísima y consagrando este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Que el Señor bendiga a todos los que van a escuchar este programa en vivo y los que van a escuchar por diferido a través de nuestro canal y de varias radios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos solamente con un solo conductor. Vamos a saludar a Jorge de Venezuela. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, padre. Buenas noches a nuestra audiencia. Bienvenidos a este programa de Bendiciones Normal. Qué lindo, Jorge. Jorge estuvo en vivo también mucho tiempo y después, bueno, viajó para Venezuela. Jorge, antes de empezar el programita, ¿alguna novedad? Venezuela, Colombia, con todos estos terremotos. Mira, sí, ha sido una tarea titánica, pero bueno, cuando todo Dios se va adelantando los trabajos, de recuperación a la normalidad en Venezuela, porque corresponde a Colombia, que está recibiendo ayuda humanitaria de otros países, tiene un protocolo más avanzado para rescate y salvamento. Gracias a Dios, las pérdidas humanas en Colombia son inferiores a las pérdidas humanas son mucho menores, y estamos en mejores condiciones con situaciones en armas públicas. Jorgito, no escuchamos bien, pero bueno, cualquier cosa después, al último, si está, seguimos, ¿no? Bueno, algunos avisos antes de empezar el programa de hoy de la Eucaristía. Recordar que los segundos y cuartos sábados al mes tenemos la misa de los enfermos a las 11 de la mañana y a las 9:30 ya abrimos el templo. Los días, justamente por el programa de radio, la misa pasa los jueves a las 15 horas. Va a ser la misa de la misericordia todos los jueves a las 15 horas. Así para que tengan presente. En un tiempo que se celebraba la misa de la misericordia, y bueno, ahora la hacemos de nuevo a las 15 horas, rezamos la coronilla y después la Santa Misa, para que así tengamos el programa a las 19 horas. No recuerdo otro aviso del fin de semana. Bueno, también, como siempre, la misa en la parroquia los domingos a las 11 de la mañana y el sábado a las 18:30. Vamos a hacer una pausa porque ya estamos con el invitado.
necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando, lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Esa luz que brilla cuando te veo y me guía y me conforta y soy feliz. Buenas noches, América. Volvemos a lo central de este programa y tenemos un invitado que ya es del grupo de Buenas noches, América, que está muy seguido, como también Jiménez y tantos otros, ¿no? Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Ignacio Peña, este gran apóstol también eucarístico y mariano que siempre nos quiere aportar temas tan lindos, ¿no? Muy devoto a la Eucaristía. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, padre, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Sí, es muy lindo porque tus aportes eucarísticos siempre ayudan mucho, ¿no? Porque la verdad que esto es en lo central, ¿no? La Eucaristía, por eso es realmente una gracia, un lujo también hablar siempre de Jesús vivo en la Eucaristía, ¿no? Bueno. Totalmente. ¿Qué tema mejor, no? O sea, qué mejor tema que ese, o sea, medicina de inmortalidad, nada menos. Y claro, Dios vivo, Dios, el centro, todos los días tenemos la misa, ¿no? Jesús vivo, cada domingo, cada día se da ese primer eucarístico de la transustanciación, por eso realmente no podemos dejar de valorar, de vivir de la fe con Jesús vivo en la Eucaristía. Y qué mejor este programa, Ignacio, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hoy vamos a hablar sobre la Eucaristía y el Cordero de Dios, que es una figura central. Si le parece, sí, vamos hablamos un poco sobre eso. Sí. Bueno, digamos, la figura, digamos, del Cordero de Dios es una de las figuras más poderosas y llenas de significado de la Biblia. En el fondo retratan a Jesús y esta figura es central y está presente desde el Génesis y el Éxodo hasta los Evangelios y el Apocalipsis, y nos ayudan a entender, digamos, cómo es Dios. O sea, Dios nos muestra cómo es, cómo quiere que seamos y cómo se relaciona con nosotros. En la Eucaristía comemos el cuerpo y la sangre de Jesús, digamos, y bebemos la sangre de Jesús, o sea que estamos comiendo al Cordero, recibimos su cuerpo y su sangre. Y esto es porque el Cordero de Dios quiere habitar en nosotros. El Señor de la historia, el Salvador de la humanidad, quiere habitar en nosotros, quiere estar en comunión con nosotros y que nos salvemos
al lavar nuestras ropas con su sangre, al lavar nuestras conciencias, al lavar nuestro espíritu con su pureza, y hacer también corderos como Él, digamos, porque Él nos llama también a ser mansos y a ser corderos y a también aceptar los sacrificios y las cruces que nos tocan vivir, ¿no? Juan, digamos, en Juan 6 vemos que él nos dice, Jesús nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, si uno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne por la vida del mundo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Increíble, ¿no? Y bueno, el propio catecismo en el punto 608 nos dice bien claro que Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarla en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que lleva a cabo, que se deja llevar en silencio el matadero y carga con el pecado de las multitudes, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Yendo al bautismo, digamos, en Juan 1, 35, Juan, digamos, Bautista, digamos, estoy hablando del Evangelio de San Juan, ¿no? Juan Bautista está bautizando en el río Jordán, y digamos, acá dice, al día siguiente Juan se encontraba, o sea, Juan el Bautista se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos, fijándose en Jesús que pasaba, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos que le oyeron hablar así, siguieron a Jesús. Y después, bueno, digamos, o sea que ya ahí tenemos a Juan Bautista claramente diciéndonos: ese es el Cordero de Dios, ¿sí? Pero además ese Cordero de Dios nace en Belén, que no es cualquier lugar, digamos. Ese Cordero de Dios nace en Belén, que es la ciudad de David pastor, ¿sí? Y un lugar que era muy propicio para criar los corderos del templo. No es el único lugar, pero digamos era un lugar que era un lugar de abundancia, y que además, digamos, el templo necesitaba constante suministro de corderos, y este es un lugar que queda cerca, 8 kilómetros. Entonces era un lugar donde se pastoreaban los rebaños, y esto es algo de milenario, digamos, que ya desde esa época era algo común, y la época en la que nacen los corderos, hasta el día de hoy en esa zona, es de diciembre a enero. Sí, porque después viene una época húmeda, entonces los corderos tienen ya pastos, entonces, digamos, los corderos nacen en esa época. Es la estación de partos. O sea que Jesús nace a fines de diciembre, el 25 de diciembre, y básicamente, digamos, nace junto con los corderos. ¿Y quiénes son los primeros en adorar al Cordero de Dios? Son los pastores, ¿sí? Son los pastores que estaban velando por los corderos, porque los corderos muchas veces nacen a la noche, y como hace frío en esa época, digamos, se pueden congelar, se pueden entumecer, y no pueden después no levantarse. De hecho, a mí me ha pasado que cuando era joven, iba a trabajar en la esquila, en un campo, y en la esquina en Patagonia, en el sur de Patagonia, y varias veces me tocó ir al medio del campo a buscar corderos y desentumecerlos y darles agua con azúcar, porque quedaban en el suelo fríos, y si uno no los ayudaba a desentumecerlos y a darles agua y reavivarlos, se morían. Entonces los pastores en esa época estaban a la noche velando por sus rebaños, y ahí es cuando los ángeles se les aparecen y les dicen que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y ahí van, digamos, deciden ir
pues a Belén, y digamos lo que ha sucedido, el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Y esta figura de los pastores, que inclusive adopta a Jesús y adopta a Dios como el buen pastor, es una figura importantísima para entender también la relación de Dios con nosotros, y es importante destacar que esta figura es una figura que se aplica a todos los patriarcas. O sea, Abel fue pastor de ovejas, Abraham e Isaac fueron pastores de ovejas. Abraham, por ejemplo, era muy rico en ganado, y digamos, tuvo disputas con Lot, que eran disputas por los pastos, ¿no? Isaac tenía rebaño de ovejas, vacas y mucha servidumbre. Jacob se pasó 14 años pastoreando los rebaños de Labán. José, que era jovencito, pastoreaba las ovejas con sus hermanos, y ahí fue cuando fue vendido por 20 piezas de plata. Moisés pastoreaba también el rebaño de Jetro, dice en Éxodo 3, y llegó hasta el monte de Dios, el Horeb, en Éxodo 3, y ahí se encuentra a la zarza ardiente. O sea, y David, como ya dije, era también un pastor. Entonces la figura del pastor es muy importante, y la figura del cordero es muy importante. Entonces, profundicemos un poco sobre eso y qué significa que Jesús es el Cordero de Dios, porque ahí es donde empezamos a entender, ¿por qué es que esa es la figura? ¿Por qué es que Dios elige esa figura para presentarse a sí mismo, siendo el Señor de la historia, ¿no? Y para eso es importante ver lo que dice San Agustín, que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, y el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Entonces ya hablamos un poco de Nuevo, vamos al Antiguo Testamento y profundicemos un poco más. Yo había dicho de Abel y Caín, y es muy interesante ver que en Génesis 4, apenas inmediatamente después que Adán y Eva son expulsados del paraíso, el capítulo 4 empieza así, diciendo: el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo: he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor frutos del suelo. Nótense que no dice que sean los mejores frutos del suelo, le dio frutos del suelo. Ahí va, toma, arreglate Dios. Mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. ¿Qué son las primicias? Son los primeros frutos. ¿Cuándo se dan esos frutos? En la primavera, ¿sí? Y que en el caso, digamos, de un pastor de ovejas, ¿qué estamos hablando? Y los corderos de la primavera, ¿sí? Son de la época de las primicias, ¿sí? Entonces le dio los mejores corderos. ¿Cuándo nacían esos corderos en esa zona? Bueno, nacían básicamente, digamos, en la zona de Jerusalén, que también es donde, digamos, en la Pascua se da en la época de las primicias. Nacían en la época que nacía Jesús. O sea que Jesús ya nació en la época, digamos, que nacían los corderos para la Pascua, porque no podían tener más de un año para el sacrificio. Pero volviendo a Abel le ofrece las primicias y lo mejor de su rebaño, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín, esta es la respuesta de Caín. Caín dijo a su hermano: vamos afuera, y cuando estuvieron en el campo se abrazó sobre su hermano y lo mató. Entonces ya vemos que digamos, el sacrificio de un cordero, digamos, dándole lo mejor a Dios, con amor, es lo que hace Abel, y eso es, digamos, recibido por Dios con agrado. Inclusive, digamos, ahí, digamos, esto es algo que después recordamos en cada misa, ¿no? Digamos, cuando el canon romano dice, digamos, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel. Y bueno, digamos, este punto es tipo, digamos, interesante también, porque es tipo, ¿por qué es que inmediatamente después de salir del paraíso, el hombre empieza a hacer, Abel y Caín empiezan a hacer sacrificios?
Bueno, no sabemos exactamente, pero hay algo que nos sugiere que esto es algo que el propio Dios les enseñó, porque digamos en Génesis 3:7, cuando Adán y Eva pecan, digamos, ellos dicen, entonces se les abrieron digamos, los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Pero eso no funcionó muy bien, y en Génesis 3:21, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Quiere decir que ahí ya hubo un sacrificio, con lo cual hay teólogos que sugieren que está implícito que Dios le enseña al hombre ya cómo hacer sacrificios, ya le enseña que para restablecer el vínculo con él tiene que hacer esos sacrificios, pero tiene que sacrificarlo mejor, tiene que demostrar su amor, en el fondo es demostrar su amor, ¿sí? Y esto vuelve a repetirse después cuando Dios toma a Abraham y le pide que vaya a la tierra prometida, y Abraham con fe responde a Dios, ahí voy. Ya era grande y se pasa años caminando, digamos, hasta llegar a Israel, y cuando está ahí, Dios le dice que va a tener un hijo, y él no lo puede creer, pero finalmente tiene a Isaac. Y cuando Isaac ya había crecido, Dios digamos, en Génesis 22, dice, después de estas cosas sucedió que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moría y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes el que yo te diga. Entonces, Dios le dice a Abraham que sacrifique lo mejor, su hijo, ya no un cordero, el mejor cordero, no, su hijo, lo que más quiere en el mundo, lo que Dios le había dado, ¿sí? Y Abraham, ¿qué hace? Sí, ahí voy, vamos. Y van desde la región de Beerseba, que está a más de 100 kilómetros de la zona del Monte Moría, que es en Jerusalén, lo que hoy es Jerusalén, y va con Isaac y 2 sirvientes, y llega a la zona y van al monte donde Dios le dice, y empiezan a subir, y ahí en Génesis 22:6 dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Y después, digamos, en 22:7-8, Isaac le dijo a su padre Abraham, padre. Él respondió, ¿qué hay, hijo? ¿Qué hay, hijo? Y Isaac dice, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Y bueno, cuando llegan arriba, o sea, Isaac también es obediente, porque Isaac ya tenía capacidad de llevar leña, bastante leña, digamos, en sus hombros para hacer un sacrificio importante. Entonces ya no era un chico, y se da cuenta de lo que está pasando, y más cuando Abraham lo está por sacrificar, y él obediente como un cordero, ¿sí? Pero en Génesis 22:11-13, el ángel de Yahvé le llamó desde los cielos diciendo, Abraham, Abraham. Él dijo, heme aquí. Dijo el ángel, no alargues tu mano contra el niño. Levantó Abraham los ojos y miró, y vio un carnero trabado con los cuernos en una zarza. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios probó a Abraham, pero lo probó no por malo, porque, digamos, él sabía que Abraham iba a ser obediente, sabía que Isaac iba a ser obediente, como corderos, obedientes como ovejas, como corderos, con total amor a Dios, total entrega a Dios, pero no les permiten hacer el sacrificio, y en vez de eso ofrece un carnero. Y recordemos qué es lo que dijo Abraham, dijo, Dios proveerá. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo básicamente en el lugar donde Jesús fue sacrificado, donde Dios dio a su hijo. Si nos parece terrible lo de Abraham, o sea, en términos del amor que tenía por Dios, pensemos el amor que tiene Dios por nosotros, que en ese mismo lugar, más de 1000 años después, ofreció a su hijo, ¿sí? Pero no solamente pasó eso, un poquito después dice, que Dios les dice, por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único,
yo te colmaré de bendiciones, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones en tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. ¿Y cómo es que se bendijo a todas las naciones? Y porque, digamos, en el pueblo judío nace Jesús, ¿sí? El Salvador. Y bueno, si vamos un poco más adelante, digamos, ya cuando el pueblo judío está en Egipto, está esclavizado, Dios llama a Moisés para que sea, digamos, salve al pueblo judío, lo llame a huir, y después de 9 plagas anuncia la 10ª, que va a ser matar a los primogénitos. Y a los judíos que quieran ir al Éxodo, digamos, les da instrucciones de que tienen que hacer un sacrificio de un cordero, nuevamente el sacrificio de un cordero. Y acá tenía significado porque hacer un sacrificio, digamos, ellos tienen que poner el cordero 4 días a la vista, y los egipcios no permitían ese tipo de sacrificios de ovejas y de cabras y de corderos. Entonces, de alguna forma ya había una señal de decir, yo me voy, yo voy a renuncio a obedecerte de alguna forma, ¿sí? Renuncio a tus dioses también. Entonces, en Éxodo 12 dice, el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res por casa. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Los cogeréis entre los corderos o los cabritos. Nótese que esto también es en primavera, porque después la Pascua siempre se va a dar en primavera. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de Israel lo inmolará entre 2 luces. Y bueno, después dice un poco más adelante, luego tomaréis la sangre y untaréis las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo comáis, y aquella noche comeréis la carne, la comeréis asada al fuego con ácimos y con hierbas amargas. Y bueno, dice también, lo comeréis así, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies, y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa, es Pascua de Yahvé. ¿Qué quiere decir eso? Estamos listos para seguirte, número 1, pero después también hay otro punto importante, es cuando se pinta con la sangre del cordero, se está diciendo, yo hice un sacrificio, en vez de que estoy usando el cordero como sustituto de mi primogénito. Sacrifico el cordero, como el cordero en comunión con ese cordero, y pinto la puerta con la sangre del cordero para decir, ya fue pago el precio, digamos, y no hace, digamos, y eso eximía la muerte del primogénito. Y Dios le da, digamos, dice claramente que esto tiene que ser algo que va a ser repetido para siempre, ¿sí? Un memorial perpetuo. Dice, decretaréis que sea fiesta para siempre, en Éxodo 12:14. Y le dan los primogénitos porque, digamos, los primogénitos tenían, digamos, en la visión, digamos, de los judíos y de los egipcios, una importancia muy importante, o muy grande, perdón, en términos de la sucesión espiritual, digamos, de las familias, ¿no? Bueno, y después, más adelante, ya avanzado en el Éxodo, digamos, tenemos la antigua alianza, ¿sí? Tenemos una alianza que se establece como en el monte Sinaí. Bueno, Moisés sacrifica un animal y lanza la sangre al altar que representa a Dios, y lanza la sangre al pueblo de Dios, y básicamente une al altar a Dios y al pueblo con la sangre, y el pueblo acepta a Dios como su Dios, y Dios acepta al pueblo judío como su pueblo, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que hacen? Suben al monte Sinaí y cenan con Dios, básicamente. Entonces ahí tenemos una primera comunión, una primera alianza, que los sacrificios en esa época se sellaban con sangre, la sangre del animal, y se sellaban comiendo, ¿sí? En comunión, porque la comunión lo vemos en todas las familias, ¿no? Que lo que nos une es comer juntos. Bueno, entonces esa comida representaba una unión que se daba, en este caso entre Dios y el hombre, que se sigue dando en la misa.
ya vamos al Nuevo Testamento y a Jesús, y tenemos a Jesús hablando de que Él es el buen pastor, ¿sí? No solamente es el Cordero de Dios, también es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. ¿Y por qué? Y digamos, Él también tiene digamos, dice que se van a separar las ovejas de las cabras, ¿sí? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto es Mateo 25, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentarán en su trono de gloria, serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos a los otros de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá sus ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y acá hay un punto muy importante que nos muestra qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque los pastores en esa, digamos, inclusive hasta el día de hoy, tenían ovejas y cabras. Y tenían, digamos, las ovejas y los cabritos pastaban juntos durante el día, pero tenían personalidades, y tienen personalidades muy, muy distintas. Las cabras son rebeldes, ¿sí? Saltan de las vallas, se escapan, topan, chocan. En cambio, las ovejas son dóciles, van con el grupo, siguen la voz del pastor, y bueno, como decía, la cabra es en cambio independiente, arranca la planta de raíz, y bueno, entonces lo que nos llama a Dios es a ser ovejas, ser dóciles, a escuchar la voz del buen pastor que es Él, y a seguir, digamos, su orientación, que Él nos va a cuidar, y no ser como las cabras que son rebeldes y dicen, no, yo me mando por mi cuenta. ¿Pero por qué lo hace? Porque el pastor está protegiendo al rebaño, porque, digamos, y también es bueno ver que en ese desierto, digamos, de Judá, donde se separaban los animales, corrían el riesgo de ser, digamos, comidos por distintos tipos de fieras, ¿no? Bueno, más adelante, digamos, ya en la última cena, digamos, tenemos la cena del Cordero, digamos, llega el día de los ácimos, que estamos hablando de la época de las primicias, nuevamente Pascua, en que se había de sacrificar el Cordero de Pascua, estamos en Lucas 22, y envió a Pedro y Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que lo comamos. Y un poco después dice, ya en la cena, dice, y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y un poco después tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces básicamente tenemos al Cordero de Dios, ¿sí?, dando su cuerpo y su sangre, ¿para qué? Para establecer una nueva alianza, una nueva comunión, un nuevo éxodo, ya no a la tierra prometida de Israel, sino a la tierra prometida del cielo, y dando su cuerpo para que sea el alimento que nos permite llegar ahí. Y eso pasa, digamos, después, digamos, un día después tenemos a Juan 19 diciéndonos que Jesús básicamente es muerto en el momento que los corderos están siendo sacrificados, ¿sí? Acá dice, los judíos, como en el día de la preparación, rogaron a Pilato que le quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro, pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no le quebrará ningún hueso. Y esto ocurrió en el momento que estaba siendo, digamos, en el momento que estaban siendo sacrificados los corderos en el templo. O sea que más clara, digamos, imposible, digamos, Jesús es el Cordero, que inclusive los corderos eran sacrificados y puestos en forma de cruz. O sea, Jesús se está presentando clarísimamente como el Cordero, y luego muerto, digamos, es traspasado, y de ahí sale el agua y la sangre, que son, digamos, digamos, los sacramentos básicamente del bautismo, de la confesión, que nos lavan, y de la sangre de la comunión, ¿no? Y esto nos recuerda algo que había sido profetizado ya siglos antes, aproximadamente 6-7 siglos antes, por Isaías. En Isaías 53 tenemos, y con todo